Estimados amigos, les saluda Ricardo Silva muy cordialmente y ahora vamos a hablar de la siguiente sección del salón de color en DaVinci Resolve 12.5. En la entrega anterior hablamos un poco acerca de los fundamentos o de la parte técnica, especialmente hablando de los vectorscopios y de las representaciones gráficas y cómo es que se relacionan estas gráficas a nuestro video y a los colores y los valores de la luminancia, etc. En el lado izquierdo podemos ver que tenemos aquí lo que son los círculos de ajustes primarios o los círculos cromáticos. En esta sección tenemos tres diferentes elementos y eso se pueden seleccionar ya sea con este menú, seleccionando las barras de ajuste primarios y las barras o los círculos cromáticos, pero de una manera logarítmico o por medio de estos botones. Pero una de las preguntas que usted se puede hacer es qué diferencia hay entre los círculos logarítmicos y los círculos de ajustes primarios. La diferencia básicamente es de que ajustan el color de una manera un poco diferente. Los colores oscuros, o sea, el lift, los colores del medio, o sea, gamma, y los colores altos o claros, o sea, el gain. Y estos se distribuyen de una manera de que se entrelazan bastante cuando uno utiliza los círculos de ajustes primarios. Si uno utiliza los círculos cromáticos logarítmicos, entonces las sombras son más específicas, se ajustan en un área mucho más específica que básicamente se relaciona a lo que son las sombras. Los tonos medios se ajustan precisamente en los tonos medios y lo que son las luces se ajustan o modifican los tonos que son los más luminosos o los más claros. Esa es la diferencia y por eso es que los nombres también cambian. Lo que son aquí las barras de ajustes primarios es exactamente los mismos que los círculos de ajustes primarios. Eso ya es preferencia de cada quien, cómo es que quieren ajustar los mismos elementos, pero a mí, o normalmente yo veo que mucha gente también prefiere utilizar lo que son los círculos. Ya que estamos hablando de estos círculos cromáticos, entonces podemos ver que dentro del círculo cromático existe un puntito y ese puntito es el que nos va a poder hacer modificar precisamente los tonos oscuros hacia el púrpura, hacia el azul, hacia el color que uno quiera. Entonces, en caso de que yo quiera mover los colores oscuros hacia el azul claro, usted puede darse cuenta que al moverlo, entonces lo que son las partes oscuras se están moviendo hacia el lado azul. Ustedes también pueden ver aquí en la parte derecha, en las representaciones gráficas, de que ahora el azul ha subido de lo que era la parte oscura, ha subido hacia la parte clara. Entonces uno puede ver tanto la imagen, el efecto que tiene en la imagen como el efecto que tiene en las gráficas RGB. De esa manera, entonces uno puede hacer los cambios no solamente creativos, pero de una manera técnica aceptable. Para poder regresar a los valores por defectos, puedo pulsar dos veces aquí precisamente en este círculo y eso lo vuelve por defecto. También otra manera de volver por defecto a todos estos cambios que uno haga en esta sección es simplemente yendo aquí a este pequeño círculo que tiene una pequeña flecha y presionándolo una vez, entonces podemos llegar a los valores por defecto. Debajo de cada uno de estos círculos podemos ver que tenemos un deslizador. Este deslizador, si uno lo presiona, entonces va a empezar a cambiar los números que están aquí abajo. El Y, la luminancia, el rojo, el verde y el azul, los podemos cambiar hacia el lado positivo o también hacia el lado negativo. Sí, de esa manera ajustando precisamente las partes oscuras para que sean mucho más claras o para que sean mucho más oscuras. De esta manera, entonces logrando cambiar el contraste de la imagen. ¿Sí? Y también cuando uno está utilizando el deslizador podemos ver la línea blanca que nos está indicando de que existe cierto cambio precisamente en este deslizador. ¿Sí? Nuevamente, para volver a los valores por defecto voy a presionar este botón y entonces todo esto regresa a su valor de 0. Lo que es el gamma o los tonos medios también se manejan de la misma manera, ya sea utilizando este tipo de cambios para ir moviendo precisamente los tonos medios y el deslizador para subir o bajar lo que es el gamma. Aquí en lo que es el gain o los tonos altos también podemos hacer lo mismo. Podemos modificar esos tonos al color que queramos o también podemos utilizar el deslizador para agregar o bajar la luminancia de esos elementos.
¿sí? Cada vez que usted vea esta palabra aquí que se llama offset, ese offset básicamente es un desfase o es un movimiento de todos estos tres elementos a la misma vez. Por ejemplo, digamos que yo he hecho un cambio en el cual estoy subiendo los tonos oscuros y los tonos claros los estoy bajando para tener una barra o unas colores que son básicamente ni son oscuros ni son claros, están mayormente en lo que es el tono medio, y podemos ver que nuestra imagen perdió el contraste y ya no existen los colores tan claros ni los colores tan oscuros en la imagen que tenemos acá. Pero por medio del offset, entonces utilizando el deslizador, podemos mover los tres elementos hacia arriba o hacia abajo, y el desfase o offset que se llama aquí, eso es lo que precisamente hace, sube los tres colores o los baja de acuerdo a lo que es aquí la representación gráfica. Si le aplicamos un color, está que le aplica el color completo a todas las tres gráficas, y como podemos ver en las gráficas, en la representación gráfica, los tres elementos se están moviendo individualmente. Entonces, si queremos tener algo un poco balanceado de cuestión de color, con el offset podemos obtener algo que básicamente está balanceado y que están más o menos en el lugar donde deben estar estos elementos. Claro está que si yo le ajusto precisamente estos elementos nuevamente aquí, bajo un poquito lo que es los tonos altos, entonces, y los tonos bajos los bajo un poquitín más, entonces ya tengo una gráfica más contrastada y podemos ver que entonces está más balanceado que como estaba antes. Si llamo los nodos, entonces el nodo es el que contiene precisamente todos estos cambios que le he puesto a la imagen. Para poder ver la imagen sin los cambios que le he hecho, simplemente presiono el número y entonces podemos ver que el nodo se descalifica o se anula temporalmente. Eso quiere decir de que no estoy tomando esos cambios de color en cuenta, ¿sí? Si presiono nuevamente el número, entonces se habilitan y podemos ver el antes y el después. Entonces, al ver los cambios que le he hecho, le he quitado ese color amarillesco que tenía la imagen original y ahora lo he puesto un poco más neutral. Y eso lo podemos ver precisamente porque los colores entonces están más unificados quizás en la representación gráfica, y visualmente se ve mucho más real la imagen posiblemente. Para poder entonces regresar a los defectos, ya que he hecho varios cambios, entonces puedo hacer presionar el botón derecho del ratón sobre el nodo y le puedo decir restablecer ajustes en nodos. De esa manera entonces regreso a lo que era la imagen original sin cambios, sin ningún tipo de ajustes. Otra manera de poder modificar precisamente estos elementos es utilizando lo que es aquí la parte central. En la parte central podemos ver que tenemos lo que son las curvas, que precisamente ahorita es una línea recta, pero es lo que se llaman las curvas. Estas curvas se le llaman curvas porque podemos presionar y crear un punto en el cual podemos modificar de tal manera para poder entonces ajustar los colores. Al hacer esto estamos moviendo en este caso los tonos medios, porque el botón de aquí abajo nos indica de que ese es el tono más oscuro o los niveles más oscuros de lo que es aquí nuestro elemento, o sea, es el nivel 0. Mientras que este nivel que está aquí en la parte superior es el nivel 1023 que se representa aquí y son los tonos claros. Eso quiere decir que entonces este punto que he colocado es el punto medio que tengo acá. Yo puedo poner puntos de control para entonces tener esos puntos y solamente mover aquí los elementos en la parte central. Y como pueden ver, lo único que estoy ajustando es precisamente los valores que están aproximadamente en el 512 al 640. De esa manera, entonces puedo hacer cambios específicos en ciertas áreas de la imagen y lo podemos ver precisamente aquí en la imagen. Claro está que cuando yo hago este tipo de cambios podemos empezar a ver unas distorsiones de color que no son aceptables a no ser que este sea el estilo que usted esté buscando, y eso es precisamente porque tenemos que tener aquí cambios que sean mucho más suaves, mucho más orgánicos y un poco más elegantes. Aquí en esta parte podemos ver que sobre lo que son las curvas tenemos aquí un botoncito que también es para irnos a los valores por defecto, los valores originales. Al presionarlo entonces todo desaparece. En este momento, estando en las curvas, si yo voy aquí y me acerco a esta parte, podemos ver que entonces tengo un gotero. Al presionar ese gotero, entonces las curvas me están indicando cuál es el color que he seleccionado, tanto en la luminancia como en el rojo,
como en el verde o como en el azul. Eso quiere decir de que este punto fue el que seleccioné que era azul y puedo mover ese azul individualmente o puedo mover el rojo individualmente. Y observen al lado derecho cómo es que esas gráficas RGB se actualizan de acuerdo a lo que yo estoy haciendo en este momento, ¿sí? Entonces yo puedo modificar muy fácilmente esos elementos. También puedo tomar los valores en la parte superior y extenderlos o reducirlos dependiendo si me voy horizontal o vertical en ese movimiento. El azul lo puedo seleccionar y puedo jalarlo un poco para abajo, de tal manera creando una forma del color azul de la misma manera como es el verde y el rojo. Por supuesto, usted no va a modificar los colores viéndolos solamente aquí en las gráficas RGB. Estas gráficas RGB le van a ayudar, son unas guías para saber dónde es que están sus valores de los píxeles, pero lo que usted últimamente va a ver es cómo es que se está ajustando, cómo es que visualmente usted ve su imagen aquí en el visor, porque eso es lo que vamos a ver tanto el director como todas las personas que vamos a ver su película, ¿sí? Entonces voy a irme a valores por defecto nuevamente, seleccionar la luminancia. Perfecto. Entonces ya hemos visto que las curvas se manejan de esta manera y una de las curvas que normalmente se aplican a los elementos, y a ver si encuentro un elemento que se le pueda aplicar un tipo de curva más interesante. Por ejemplo, este elemento, si yo quisiera sacar un poquito de contraste o un poquito más de contraste a esta pieza, entonces normalmente se utiliza lo que es la curva S. La curva S quiere decir de que tenemos un punto que colocamos aquí en la parte central entre la mitad y lo oscuro y otro punto en la parte superior entre la mitad y lo claro. Para ello entonces movemos esta luminancia para este lado y esta para arriba, y entonces tenemos la letra S o una forma de S, y de esa manera obtenemos el contraste de nuestra imagen. Entonces, sin hacer nada más, ya le hemos agregado bastante contraste y podemos ver efectivamente de que predominantemente es cálida la imagen, y por supuesto es cálida porque primero que todo es una pieza de oro y posiblemente el fondo era de un color amarillo. Si el fondo no era de color amarillo, entonces tenemos que hacer algún ajuste, y ese ajuste entonces lo podemos hacer aquí en lo que es nuestro desfase o el offset, y el lado opuesto de lo que es amarillo sería el azul. Eso quiere decir de que le podemos aplicar más azul a toda la imagen moviendo este círculo del centro hacia el lado derecho, y de esa manera entonces al aplicarle más azul podemos ver no solamente en la imagen que se le está bajando lo que estaba tan cálida la imagen, pero también podemos ver aquí en las gráficas o en la representación gráfica cómo es que el rojo y el azul se compensan el uno al otro. Entonces es muy posible de que no haya sido tanto el color azul que se le haya aplicado, sino un poquitín. Normalmente los cambios de color se hacen de una manera muy sutil y muy suavecita, ¿sí? Entonces, digamos que esta sería la forma o el color de que esa pared o ese momento, esa imagen se vería en la realidad. Si le presionamos el número 1 a nuestro nodo, entonces podemos ver de que así era la imagen original y esta es la nueva imagen. Y usted va a decidir cuál es la que se ve mejor, ¿sí? Porque por supuesto usted es la persona que está haciendo la corrección de color en este momento. Ahora vamos a ir a otra pieza para mostrarles otra técnica en la cual, por ejemplo, aquí vemos que nuestra imagen está bastante iluminada en la parte de arriba y básicamente no tiene ningún tipo de elementos ahí, o sea, es como totalmente blanca, está sobreexpuesta y este no es un elemento bruto, o sea que nuestros píxeles es muy posible que se hayan perdido. Y podemos ver aquí en lo que son la representación gráfica que en efecto todos, tanto el azul, verde y el rojo, tienen un montón de píxeles que se han perdido, que podría estar la información ahí, pero al tomar el video básicamente se perdieron. La parte aquí oscura, ninguno de estos píxeles está en la parte oscura, o sea que podemos todavía ajustar lo oscuro, pero me parece que lo oscuro está correcto. Entonces lo que a mí me gustaría hacer es quizá bajarle un poquito los tonos claros, y para ello entonces me voy aquí a lo que es el gain, o sea los tonos altos, y recuerden, estoy aquí en los círculos de ajustes primarios, ¿sí? Entonces voy a bajar un poquitín esos tonos para poder entonces ver de que en las gráficas los tonos no estén tocando el nivel 1023. Y nuevamente esta imagen está predominantemente roja
y verde, o sea que es bastante cálida. Puedo hacerle exactamente lo mismo que le hice anteriormente, de mover este circulito hacia el lado azul para reducirle un poquitín lo que es ese calor, la calidez, ¿no? En este caso, estos elementos, a lo mejor me gustaría colorearlos de un color amarillo, pero ¿cómo puedo yo hacer eso? Eso entonces se puede hacer de la siguiente manera, yéndonos precisamente a lo que son los colores específicos. Al seleccionar esto, entonces aquí tenemos una manera de seleccionar por medio de un gotero los colores específicos, ya sea el matiz, que sería el color, ya sea la saturación del color y la luminancia, lo claro o lo oscuro de X color. Entonces, si yo me acerco precisamente a esta área y arrastro el gotero de esta manera, entonces estoy seleccionando eso. Pero uno de los errores que acabo de cometer es de que estoy haciendo esa selección precisamente en el mismo nodo donde hice los ajustes iniciales. Eso quiere decir de que los ajustes primarios no deben de tener ningún tipo de selección. Entonces, para ello voy a ir aquí a lo que es los colores específicos y voy a volver a los valores por defecto y presionar ahí para no interrumpir los primeros colores primarios que le apliqué. Para hacer los colores secundarios, entonces tengo que añadir o agregar otro nodo para que entonces se vayan acumulando las correcciones de color que yo he hecho. Para ello, entonces me voy aquí a los nodos y le puedo decir que agregar un nodo en serie. Como pueden ver, aquí hay diferentes tipos de nodos y los únicos que vamos a ver en este tutorial es el nodo en serie, y eso me agrega un nodo que básicamente está recibiendo la información del nodo número 1 y ahora entonces voy a trabajar en el nodo número 2. Si yo pulso 2 veces los nodos, entonces aparece una línea roja alrededor de la miniatura. Eso quiere decir de que cualquier cambio que yo haga ahorita se va a hacer precisamente en ese nodo. Pero como este es el nodo primario, puedo presionar el botón derecho de mi ratón y le voy a modificar el nombre y le voy a llamar primario. ¿Sí? A este lo pulso 2 veces para seleccionarlo y para habilitarlo con la línea roja, y no tiene ninguna corrección de color. ¿Cómo sabemos que no tiene corrección de color? Simplemente porque va a existir un pequeño icono aquí en la parte inferior tan pronto empecemos a hacer una corrección. Si yo voy y le hago una corrección cualquiera, entonces aparece precisamente ese icono, y tan pronto yo le haga nuevamente, le borre esa corrección, entonces desaparece. De esa manera, entonces uno sabe qué tipo de correcciones se le aplicó a estos nodos. A este nodo lo voy a nombrar secundario, y de esa manera entonces ya sé de que voy a hacer una selección. Entonces, nuevamente, estoy aquí en lo que son los colores específicos, me regreso aquí a donde está la imagen y selecciono esta sección que es la más clara. Aquí en la miniatura podemos ver que ha creado una selección de los colores más claros. Para poder ver esa selección aquí en nuestro previo, entonces nos vamos aquí al botón donde encontramos y se dicen luces. Eso quiere decir de que nos muestre la máscara que hemos seleccionado. Entonces podemos ver que la máscara es bastante tosca, los píxeles los ha seleccionado todos los elementos que son claros, incluyendo algunos que están en la parte de atrás, que no son parte de la pieza, pero los ha seleccionado. También podemos ver que existe una pixelización aquí en esta sección que es bastante tosca, como les digo, y eso me gustaría arreglarlo un poquito. Para ello entonces nos vamos aquí a esta parte donde están los parámetros de los colores específicos. Aquí en el matiz nos está seleccionando todos los matices, desde este color que es como una especie de verde amarillesco, toda esta sección con el azul, el púrpura, y luego continúa aquí en el otro lado y termina en esta sección. Eso quiere decir de que todos estos colores han sido seleccionados, y los que no fueron seleccionados son estos, que son el rojo y el amarillo, más o menos, ¿sí? Nosotros podemos mover el centro, o sea, nosotros podemos mover esa barra horizontalmente, ¿sí? Y de esa manera seleccionar otros elementos, ¿sí? También podemos reducir lo ancho de esos colores, ¿sí? En esta manera. E inclusive podemos crear una suavidad de selección mucho mayor aquí. Y en lo que es la saturación podemos agregar el máximo, que sea más saturado o menos saturado, ¿sí? Entonces podemos ver de que al hacer este tipo de movimientos muy básicos, entonces estamos seleccionando los
píxeles que realmente queremos. Si yo quiero que sea una selección relativamente suave, entonces podemos ver que ahora ya la selección no está tan pixelada como anteriormente, pero de todos modos estoy seleccionando un color amarillo aquí en la parte de atrás y no quiero seleccionar ese color amarillo, entonces muevo mi centro y quizá lo ancho lo reduzco un poquitín para poder entonces agregar un poco más de saturación. Y la saturación, entonces ya me estoy limitando a esos colores, ¿sí? De igual manera aquí lo que es la luminancia, si yo bajo toda la luminancia hacia abajo, entonces estoy seleccionando también los colores oscuros, que eso no es lo que yo quiero. Entonces la luminancia me permite seleccionar precisamente todos esos colores claros hasta quizá lo más claro. En este caso voy a irme hasta el final de esta sección. ¿Sí? Entonces el mínimo mueve la parte izquierda, el máximo la parte derecha, y lo que es la atenuación básicamente es la suavidad entre la selección anterior, lo que no está seleccionado, a lo que estamos seleccionando. Aquí sí realmente no necesito atenuación porque voy a ir hasta el máximo. Y entonces ya tengo una selección, la cual la puedo entonces ahora colorizar de un color amarillo. Para ver entonces la imagen compuesta, voy a deseleccionar este botón de las luces para ver entonces aquí la imagen final. Por supuesto, en este momento lo único que hemos hecho es la selección y no hemos aplicado ningún tono de color. Para aplicarle un tono de color lo puedo hacer de diferentes maneras. Ya vimos que lo podemos hacer por medio de las curvas o más fácilmente lo podemos utilizar con el offset o el desfase. En este caso, el desfase solamente va a ocurrir precisamente en la gráfica o en la sección que hemos seleccionado y podemos ver que en efecto tenemos ese color púrpura que le he aplicado simplemente para verlo aquí en el tutorial. Por supuesto, voy a regresarme y voy a aplicarle un color más amarillo de esta manera. Entonces le estoy agregando un color amarillo a esas partes que eran blancas y logrando entonces que se sienta como que existen píxeles del elemento sin que haya sido sobreexpuesto. Y si me voy hacia la ventana de los nodos, aquí en la parte superior podemos ver que existe un botón en el cual podemos suprimir todos los cambios temporalmente. Entonces podemos ver nuestra imagen como era originalmente y los cambios que le he aplicado ahora. Por supuesto, quizá este sea el estilo que usted esté buscando y si no, entonces puede continuar agregando un nodo adicional, nodo en serie, y a este nodo en serie le podemos aplicar una contraste, como les expliqué anteriormente, un contraste en forma de S, y de pronto subir los tonos oscuros un poquitín, y de esta manera podemos tener una imagen que quizás sea más leal a la vida real, al video original, que con la que tomamos que está un poquito sobreexpuesta. Y bueno, por el momento este es el final de esta entrega. Los vemos en el siguiente tutorial. Hasta pronto.